Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Con muchísimo agrado recibo a Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, una de las principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana. En estos momentos, sobre todo que estamos en un año preelectoral, la agenda de él se ve complicada y además hay adicionales que en su vida profesional se suman, valga la redundancia en este momento, y vamos a conversar de eso, de política y de otras cosas más con Juan Ariel Jiménez, aquí en la hora 22. Bienvenido. Muchísimas gracias, la verdad es que muy contento de estar aquí en la hora 22. Sabes, Juan Ariel, debo empezar a conversar contigo porque hemos adoptado en República Dominicana, decisión casi unánime, tu situación docente. Eres el maestro escogido por el pueblo dominicano en los últimos días debido a tu decisión de aceptar unas funciones como profesor de la Universidad de Harvard. ¿Harvard en qué estado de Estados Unidos se encuentra? Está en el estado de Massachusetts. La gente normalmente conoce Boston, que es una de las principales ciudades, o la principal ciudad del estado de Massachusetts, y para mayor referencia está a 5 horas en carro de Nueva York. Esa es la mejor referencia Claro, que tú puedas para un dominicano, indicar, claro. Sí. Por eso también mi pregunta de la ubicación de la universidad. ¿Cómo surge que tú tengas esa relación, esa conexión, la coyuntura de que tú partes en unos días a formar ya, a ser miembro del staff de profesores de esa reputada institución académica? ¿La historia dónde inicia? La historia inicia en que yo estudié allá. Yo hice mi maestría en los años 2008-2010 y mientras hacía la maestría además yo daba clases. Yo era asistente de profesor, pero en el departamento de economía. Yo hice mi maestría en la Escuela de Gobierno, la maestría en Desarrollo Económico, y daba clases en el departamento de economía como asistente de profesor para las materias de microeconomía intermedia y macroeconomía intermedia. Adicionalmente, yo hacía investigaciones en la universidad. Yo estuve trabajando mucho tiempo en el Centro para el Desarrollo Internacional, que está en la misma universidad. De hecho, me quedé un año más. Después que terminé la maestría, me quedé un año adicional. Y ahí, pues además de realizar investigaciones en el tema de complejidad económica y de desarrollo productivo, estábamos asesorando países. Asesoramos a la República Dominicana en la Estrategia Nacional de Desarrollo, asesoramos a Guatemala, asesoramos a Etiopía, un poquito a Haití para algo del Foro Económico Mundial. Entonces digamos que yo era una ficha conocida en la universidad. En ese momento que habías terminado ya tu maestría y que permaneces un año más, esas labores eran, porque el esquema uno aquí no lo conoce, no lo maneja, ¿eran de tipo voluntario o fuiste contratado? No, remunerada. De hecho, siendo estudiante, que yo daba clases, o sea, yo di clases todo el tiempo excepto el primer semestre, me remuneraban, claro que sí. Eso eran unos ingresos adicionales que bastante bien que caían, porque además era más del triple de lo que yo ganaba en mi trabajo previo aquí en el país. O sea que ya se paga esa labor muy bien, porque muchos estudiantes lo utilizan como una forma de poder pagar sus estudios. Entonces yo, además de estudiar, hacía investigaciones que tenía sus propios ingresos y daba clases que tenía sus propios ingresos. Entonces esa era la forma como me ayudaba con algunas cosas. ¿Ese es el único recinto de la Universidad de Harvard? No, a ver, la universidad es muy grande. Tiene la Facultad de Artes y Ciencias, que se encarga de las carreras de pregrado, o sea, licenciatura sobre todo. En paralelo tiene las escuelas. Las escuelas se encargan de las maestrías y los doctorados. Entonces está la Escuela de Leyes, la Escuela de Negocios, la Escuela de Gobierno, la Escuela de Divinidad, la Escuela de Salud Pública y una serie de institutos adscritos que a veces dan programa y a veces no. Sí, perdón, Juan Ariel, si equiparamos el término escuela allá, ¿qué sería acá? Como una facultad que se especializa en maestrías y doctorados. Muy bien,
Continúa. Porque solamente las licenciaturas la da la Facultad de Artes y Ciencias, una forma como está organizada la universidad en los Estados Unidos. Entonces yo estuve por allá en ese periodo, siempre me mantuve en contacto con mis profesores, con quienes llevo una muy buena relación. De hecho, viajaba con alguna frecuencia a participar en seminarios, a participar en actividades de la universidad, y ahora se va a retirar un profesor. Y algunos de ellos me dijeron, mira Juan, entendemos que tú debes aplicar, tienes un buen perfil. Yo apliqué, como cualquier otro, pasé a la segunda etapa, que es la de evaluación presencial. Yo viajé allá, tuve cerca de 12 entrevistas, tuve que hacer una presentación a la facultad completa de profesores, un encuentro con estudiantes, y ya al final pues se sometió a votación de la facultad completa y ellos me seleccionaron a mí, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. O sea que ese es el procedimiento que establece esa universidad para el ingreso de un nuevo profesor. Así es. O sea, la universidad mira el currículum de una persona y tiene una conversación con ese futuro profesor y no lo designa, mire, usted tiene un contrato, vamos a hacer un contrato. Hay ese filtro primero. Claro, de hecho, el primer filtro es el filtro del currículum, decir si es una persona que tiene la preparación y la experiencia, tanto profesional como académica, para pasar a la etapa de entrevistas. Se forma un comité de selección, en mi caso había 4 profesores encargados de la selección, pero además lo entrevistan varios miembros de la facultad y estudiantes. Cada uno da su observación, el comité de selección revisa todas las evaluaciones, hace una recomendación y la somete a la facultad completa. La facultad discute y por votación es que se decide quiénes ingresan. El tú iniciar una carrera, porque vas a iniciar una área, una faceta, o a continuarla, porque siendo ya estudiante, estabas como profesor. Como asistente de como profesor. asistente Yo no era de el profesor profesor, titular, siempre había un profesor titular, yo le estaba asistiendo. Esa decisión, ¿es una vocación que tenías? ¿Te gusta la docencia o lo asumes como un reto profesional? Todo el tiempo, yo tengo muchos años dando clases. De hecho, yo me gradué de la licenciatura en Economía en el año 2006 y ya en el año 2007 yo estaba dando clases. Yo di clases de econometría 2. De hecho, no era común que alguien sin maestría diera clases y a mí me lo permitieron porque yo estaba usando mucho las técnicas econométricas en mi trabajo en el Banco Central. Entonces, por eso conmigo hicieron una excepción y se me permitió dar clases en la licenciatura a pesar de ni siquiera tener una maestría. Entonces, yo inicio la docencia universitaria en ese año y desde entonces, casi de manera ininterrumpida, yo me mantuve dando clases. De hecho, en el año que fui ministro, igual di clases todo el tiempo, los años que fui viceministro. Pero ¿dabas clase en qué lugar? ¿Allá? No, aquí, en República Dominicana, en la Pucamaima. Yeah. Yo daba clases de econometría, políticas públicas, desarrollo económico, economía de la educación, todos los años sin parar, salvo en COVID. Porque ya sí en COVID, digamos que no me gustaba mucho la docencia virtual. O sea, yo dije, si no puedo tener esa interacción con los estudiantes, que yo disfruto mucho, la verdad es que no me satisface. Tomando en cuenta el desarrollo personal de tu carrera política y tu incidencia en la sociedad dominicana, en el área que te desenvuelves, ¿qué motiva a que tú decidieras paralelamente tomar esa decisión? Varias cosas. Primero, mi pasión por la docencia es posiblemente lo que más me apasiona, porque lo veo como una forma de servicio público, porque veo que cuando uno está en un aula y hace el mejor trabajo posible para cambiarle la vida a las personas, eso es algo que no tiene precio. Y si en este caso voy a darle clases a personas que luego irán a sus países a transformar las vidas de otras personas, pues es aún más satisfactorio, porque yo daré clases en la escuela de gobierno, en donde se forman los principales líderes de los gobiernos, los organismos internacionales, los centros de pensamiento relacionados a políticas públicas. Entonces digamos que es como un llamado. Pero además tiene un componente de mucha curiosidad intelectual de temas, por ejemplo, como la reducción de los precios de los alimentos inducida
por la inversión en infraestructura rural. Yo hice una tesis recientemente de eso. Entonces, hay muchos temas que me gustaría analizar con profundidad y ahí pues tengo una muy buena plataforma para hacerlo. ¿El término de ese compromiso que asumes en Harvard está establecido o no lo conoces? No, sí está establecido. Cómo funciona allá esta nueva contratación es que se da un contrato por 3 años. Al final de ese contrato de 3 años se hace una evaluación. Si el docente supera la evaluación, vuelve a conectar con un contrato de 3 años. Al final del 6º año se hace una evaluación final. Si se pasa la evaluación final, entonces ya lo promueven y tiene un contrato de por vida. En mi caso particular también tengo mucho compromiso con la República Dominicana, una gran pasión por mi país, por las cosas que entiendo que se debe aportar desde la oposición, desde el gobierno, desde el debate público. Entonces digamos que yo cumpliré con mi contrato de 3 años y regresaré al país. Ah, bien. Y mientras tanto, ese periodo que ya has identificado de 3 años, la compatibilidad en el tiempo y el espacio, ¿cómo lo vas a establecer? Porque tus clases no serán presenciales, de acuerdo a lo que he visto y he leído. Serán presenciales. Yo tengo que dar clases. Serán presenciales. No virtuales, exactamente. Correcto. Yo tengo que dar clases de lunes a jueves en la mañana. Entonces yo estaré tomando vuelos los jueves en la tarde y ya estaré aquí. Esto en este semestre. Ya en el semestre que viene tengo mucho más flexibilidad. O sea, a partir de enero ya sí puedo pasarme aquí semanas completas, meses completos. Entonces digamos que la carga más fuerte viene en este primer semestre, que es desde agosto hasta diciembre. Bueno, espero, no sé si lo harás, pero tengo un amigo que cuenta los viajes cada vez que él viene, los fines de semana, a este canal a hacer su programa los sábados. Ah, pero qué bien. Que es el Pachá. Sí, sí, Él cuenta los viajes que lleva. Entonces tendremos a Juan Ariel contando, bueno, este es mi viaje número tanto. Sí, pero además... Un saludo a Frederick. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que las tecnologías ayudan mucho, porque a través de las plataformas digitales uno está todo el tiempo en contacto con la dirigencia del partido, con los programas de opinión para incidir en el debate público. En mi caso particular me toca coordinar la redacción del programa de gobierno, con lo cual pues le daré seguimiento por la vía digital. Nosotros usamos plataformas digitales para todos los trabajos en el partido. O sea que ya hay una ruta prevista de cómo yo me mantendré todo el tiempo aquí en actividad política. Hay una inquietud que tengo, no sé cuán fácil sea para ti poder dar una respuesta porque has sido parte. Entonces, inicias y continúas docencia en Estados Unidos, sin embargo aquí también, ya lo indicaste, en la Pucamaima, estuviste un periodo importante impartiendo docencia. ¿Qué necesita nuestro esquema de universidades, el nivel de nuestros pensums? ¿Qué necesita en nuestro sistema de educación universitario para verdaderamente estar en el ranking cuando se hacen de las universidades latinoamericanas, que lamentablemente no he visto que estemos en los primeros lugares? ¿Qué nos hace falta en ese aspecto? Tú que has estado allá y acá también. Muchas cosas. Yo voy a empezar por qué tenemos. Tenemos estudiantes muy inteligentes, muy inteligentes. La verdad es que yo he visto muchos estudiantes en República Dominicana que no tienen nada que envidiarle a estudiantes en las mejores universidades del mundo. Y muchos. Pero en específicas universidades o... Bueno, es que yo nada más he dado clases en Pucamaima. Muy bien, es por la experiencia en Pucamaima. Exactamente. Muy bien. Okay. Pero estoy seguro es el caso de otras universidades también. Nosotros tenemos programas de estudio bastante actualizados. De hecho, muchos programas de estudios se diseñan viendo referencias internacionales. ¿Qué nos falta? Yo creo que mayor exigencia del docente. Yo siempre he ¿Del dicho, docente o al docente? Ambas. Ambas. Del docente en el sentido de que tiene que saber que al estudiante hay que someterlo a una presión para que desarrolle los músculos intelectuales. A mí me gusta retar a los estudiantes, eso se llama tener altas expectativas de los estudiantes. Y está documentado en la literatura que es algo de lo que más influye en el aprendizaje de los estudiantes.
Entonces a mí me gusta poner a mis estudiantes la vara lo más alta posible y les digo, van a pasar trabajo, van a sufrir. Eso es como cuando uno va al gimnasio. ¿Cómo se desarrolla el músculo? Sometiéndolo a mucho peso. Yo lo voy a someter. Confíen que ya verán. Y lo hacen. También se le debe exigir más al docente, porque nosotros tenemos docentes que en casi su totalidad estamos a tiempo parcial, estamos por ciertas horas. No se realizan investigaciones, no se tiene tiempo a disposición de los estudiantes por si tienen preguntas, por si tienen curiosidades intelectuales. Entonces yo creo que tenemos que tener una mayor cantidad de docentes a tiempo completo. Y un tercer elemento, que muy combinado con los dos anteriores, desarrollar más la investigación. Porque todos esos rankings, la variable fundamental es la cantidad de investigaciones publicadas en revistas internacionales indexadas. Entonces, hasta que aquí no se desarrolle eso, no se invierte en eso, pues siempre quedaremos debajo en los rankings internacionales. Tengo la impresión, puedo estar equivocado, que cada universidad dominicana tiene un albedrío para funcionar. Sí. ¿Es así? Absolutamente. ¿Es bueno eso? Sí, no. Hasta cierto punto existe lo que se llama la libertad de cátedra, donde hay que respetar la libertad que tiene el profesor para enseñar el contenido que entienda necesario y prudente. Me explico. Yo doy clases de desarrollo económico. Ni la universidad ni el Estado debe forzar a que mi clase tenga un sesgo ideológico. No me pueden pedir que enseñe economía neoliberal ni economía marxista. Tienen que permitirme a mí hacer mi diseño curricular. Que en mi caso particular me gusta que vean todas las visiones y el estudiante elija con cuál se siente identificado. Así es en República Dominicana. Y en todas partes del mundo. En todas absolutamente. Sí. El profesor tiene libertad de cátedra. Oh, yeah. Claro. Ahora, lo que sí las universidades tienen mucha libertad es de a qué nivel forman los estudiantes. Que eso no se ve en los demás países. O sea, en casi todos los países del mundo con sistemas universitarios destacados, se requiere la acreditación. Se requiere que un tercero evalúe los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la universidad y diga, esa universidad está comprometida con la excelencia, implementa mecanismos de excelencia y sabe cómo evaluarlos constantemente, a ver si están alcanzando esa excelencia con la que se han comprometido. Aquí lamentablemente no tenemos la acreditación. Muy pocos programas están acreditados y ninguna universidad tiene una acreditación seria. Entonces, eso es algo que se debe exigir y que debe venir desde el Estado. Yo sugeriría que inicie con las carreras que tienen más impacto en derechos fundamentales, educación y salud. Yeah. Debe ser una exigencia que toda carrera esté acreditada si tiene programas de educación o de salud. Y si la universidad va a recibir fondos públicos, tiene que haberse acreditado. Porque es la forma de decir, este dinero que yo le estoy quitando a las personas en impuestos, lo estoy invirtiendo bien en la formación universitaria. Pero ¿quién lo garantiza? Un tercero especializado, que son las agencias acreditadoras. Con esa situación que planteas, puedo decirte, y el televidente me imagino que pensará también, que es muy difícil entonces nosotros internacionalmente cruzar a ciertos rankings de importancia en el nivel universitario. Si continúa esa situación. Es que yo diría, el objetivo nunca debe ser el ranking. El ranking da una percepción. Pero es un indicativo. Es un indicativo, pero lo que pasa es que hay formas de conseguir el ranking sin mejorar la calidad. O sea, eso se le dice muchas veces, estudiar para pasar el examen, no para aprender. Exacto. Entonces, el objetivo no debe ser el ranking. El objetivo debe ser desarrollar lo mejor posible las competencias de los estudiantes. En el proceso irá mejorando la posición de República Dominicana en los rankings, pero nunca conseguir el indicador sin verdaderamente transformar la vida de los estudiantes. Esa es la clave, los estudiantes. Ha sido parte del Estado en distintas ocasiones. Entonces, en ese mismo tema me gustaría preguntarte, ¿qué nivel o el papel que desempeña la MESIT nos sirve, con todo el respeto de esa institución, nos sirve de algo? Yo creo que tiene muchas oportunidades de mejora, creo que las tiene en la actualidad y las tenía en el pasado. Yo he sido muy crítico
de la regulación y la supervisión en los gobiernos pasados de los que yo fui parte y en este gobierno actual. Entonces, yo creo que muchas veces los ministerios se ven a sí mismos como promotores que hacen fomento, que ayudan a que los demás crezcan. Y descuidamos la parte de rectoría, de exigencia. No es solamente ayudar a las universidades, es exigirles de, si no cumples te cierro. Es difícil, es incómodo, pero es como con los estudiantes. Si no estudias, no pasas, te quema. Entonces yo creo que en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología hay que darle un giro de 180 grados y pasar a una verdadera exigencia a las universidades y que tengan consecuencias. Va a ser doloroso los primeros años, sí, pero luego todo el mundo se adapta y luego todo el mundo alcanza el estándar. Y así se le hace un mejor servicio a tantos cientos de miles de estudiantes que confían que al ir a la universidad, al obtener su título universitario, al ser profesionales, van a poder tener un buen empleo, van a poder progresar en la vida. Es la responsabilidad del Estado, a través del MESID, garantizar eso. ¿Y cómo surgiría ese reforzamiento, esa transformación del MESID? ¿De dónde saldría una voluntad política, un plan establecido, pero de dónde saldría si ese es el nivel superior en la educación dominicana? Yo creo que con cumplir el pacto, lo establecido en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que tiene muchos componentes de educación superior, ahí está todo, o al menos gran parte, con verdaderamente implementar eso que ya acordamos y que todo el mundo firmó. Ahí se avanza mucho. Entiendo que hay que hacer una reforma a la Ley de Educación Superior, a la 139-01, para darle más diente al MESID y para exigirle que lo haga. Y creo que un tercer elemento sería una buena ley de sistema de cualificaciones que ordene todo el marco educativo, porque el tema que tenemos es que está educación primaria y secundaria por un lado, educación universitaria por otro, educación técnico-profesional por otro, y no se comunican los sistemas. Ahí está el estudiante perdido. Un estudiante que hace un bachillerato técnico en un politécnico y luego va a estudiar algo completamente distinto en la universidad. Ni con uno ni con otro consigue empleo y tiene que irse a un curso de Infotep para obtener un empleo. Entonces yo creo que hay que organizar la casa. Y la mejor forma de hacerlo es con la ley del sistema de cualificaciones. Bien. Quiero, Juan Ariel, en ese mismo orden de educación, que bajemos de nivel académico. La educación en República Dominicana, vemos los intentos de la actual administración, de la actual gerencia del Ministerio de Educación, particularmente a mí me ha dado una buena impresión el ministro recientemente designado, 10 meses aproximadamente. Pienso que tiene buena intención, pienso que tiene capacidad, pero no hay un esquema en el cual él diga, bueno, yo voy a continuar institucionalmente lo que he encontrado, porque no lo tenemos, no tenemos un programa de educación establecido, como hubo en una ocasión, por ejemplo, plan decenal. Bueno, estas mismas autoridades están abogando por un plan 2024-2034. Dame tu opinión en sentido general de la educación dominicana a ese nivel. Muchas cosas. Primero, sí, tenemos un buen ministro de Educación que además tiene uno de los mejores equipos. Conozco a muchos de sus viceministros y son muy buenos. Aún así toma malas decisiones. Cuando decidió reformar la normativa 0915 para la formación docente, volvió al modelo de formación populista de maestros. Olvidó la excelencia y volvemos al esquema de formar maestros los fines de semana. Ese era el esquema anterior. Un estudiante iba viernes en la tarde, sábado en la mañana, quizás 6 horas a la semana, y se graduaba de maestro. ¿Cómo ese maestro luego va a poder ir a enseñarle a los estudiantes? Ese modelo se cambió y el actual gobierno volvió al modelo anterior. Entonces, esa sería una muy mala decisión. Entonces, nosotros tenemos que entender que si se quiere mejorar los aprendizajes de los estudiantes, todo empieza y termina con el maestro. Cada maestro en su aula es la figura fundamental para lograr que los estudiantes aprendan. Mucho más importante que
las tablets, la cantidad de tiempo en el aula, que si es bonita la escuela, que si no es bonita, que si los libros en digital, en físico. Más importante que todo eso, por mucho, es la calidad del docente. Entonces nosotros tenemos que formar una nueva generación de docentes que ya se estaba haciendo. El programa de formación de docentes de excelencia estaba mostrando en los concursos de oposición que pasaban el examen un 99%, cuando anteriormente era solamente el 30% que aprobaba la prueba de ingreso a la carrera docente. Y con los docentes que están en el aula tenemos que trabajar la formación situada en el aula, donde va un profesor mentor a observar lo que hacen los demás profesores, a enseñarles cómo ser más efectivos en el desarrollo de los aprendizajes, cosas tan simples como cómo se enseña a sumar fracciones. Mira, los estudiantes aprenden más con ejemplos que con estar en la pizarra, aprenden más discutiendo entre ellos que escuchándote hablar. Todas esas cosas que un buen profesor lo sabe y debe enseñar a otros profesores. Tenemos que trabajar en un buen programa de formación de directores de excelencia. Ya estaba en el gobierno pasado. En el gobierno pasado se estaba trabajando a través del ISFO2 con posiblemente el autor más reconocido internacionalmente en formación de directores, que es Paul Bambrick Santoyo. ¿Qué nacionalidad? Él es norteamericano. Trabaja en New Jersey, en las zonas de mayores problemas en New Jersey. Y en su equipo tiene muchos dominicanos. Entonces nosotros aprovechamos eso y traíamos a esos dominicanos de su equipo a que vengan a formar los directores de las escuelas dominicanas. Y se estaban dando cosas impresionantes, descontinuaron el programa. Entonces, solamente con haber continuado los programas que en el pasado estaban dando resultados, nosotros podemos transformar la educación. Y un tercer elemento que siempre me gusta añadir es la educación temprana. Está ampliamente documentado que los primeros años de edad del niño es donde mayor impacto se tiene en su desarrollo futuro. Por eso la gente dice popularmente, el niño es como una esponja. Entonces, si invertimos en primera infancia, podemos transformar el sistema. Bien. Interesante lo que planteas, Juan Ariel, y verdaderamente uno como ciudadano, como padre, como ente que quiere que nuestro país avance, se desarrolle, le preocupa bastante el sistema de nuestra educación, lo que ha sucedido, lo que tenemos hoy, pero sobre todo miramos al mañana, claro, y entonces hay nubes en ese aspecto. Así es. Entonces por eso la preocupación es mayor. Vamos a hacer una pausa para entonces seguir continuando en nuestra conversación. Juan Ariel Jiménez, hoy día en la hora 22. Juan Ariel Jiménez, vamos en este segmento final de unos cuantos minutos a tratar temas que tienen que ver con política. Tu Partido de la Liberación Dominicana, ¿podrá Juan Ariel recomponerse en la preferencia del electorado para las elecciones que ya vienen ahí en 2024? Tomando en cuenta, Sí, absolutamente. ¿Y cómo? De muchas formas. Lo primero es que hay una obra de gobierno que es imborrable. Si uno piensa en la República Dominicana, cuando el PLD llegó al poder en el año 96, y en la República Dominicana actual, es completamente distinta. Estamos hablando de que solamente el expresidente Danilo Medina construyó 43% de todas las aulas que hay en el país. Estamos hablando de que 4 de cada 10 aulas que hoy en día tiene la República Dominicana fueron nuevas en el periodo de Danilo Medina. Se implementaron programas tan importantes como el Sistema 911, que ha cambiado la vida de tantas personas, los CAID para atender a los niños con discapacidad, el sistema de asistencia vial, ya que se le piche una goma a uno en las carreteras no era problema.
Y además de que la economía estaba creciendo, los precios estaban controlados. República Dominicana era líder de crecimiento económico a nivel regional y era de los países con menores aumentos en los precios. Entonces, digamos que hay una obra de gobierno que está ahí. Pero hay un segundo elemento y es que el partido se está renovando. Nosotros estamos en una etapa en donde continuamos incorporando a muchos jóvenes, muchas mujeres, en las altas direcciones del partido. Hoy en día la mayor parte de las secretarías del partido están siendo dirigidas por jóvenes y por mujeres. Nosotros hemos renovado las direcciones municipales, las direcciones provinciales, donde tenemos, por decir algo, el presidente provincial de Montecristi es un joven de 30 y algo de años, por citar solo un ejemplo. Claro, no es así en todo el país, pero es que los procesos son graduales. Y un tercer elemento es que Abel Martínez, nuestro candidato presidencial, es un gerente con capacidad probada. O sea, cuando la gente piensa en una alcaldía que está haciendo las cosas bien, en una ciudad que está siendo bien manejada, bien administrada, que está limpia, ordenada, piensa en Santiago. ¿Y por qué piensa en Santiago? Porque Abel Martínez ordenó Santiago. Entonces, ese mismo Abel Martínez que ordenó Santiago es el Abel Martínez que hoy en día está proponiendo cómo va a ordenar el país. Y ya empezó, cuando hace la propuesta de la eliminación del anticipo, es porque se mantiene escuchando los problemas económicos que el anticipo, el pago del anticipo le genera a comerciantes, a emprendedores, a empresarios. ¿Y qué dice? ¿Qué le pregunta al equipo técnico? ¿Hay una forma de manejar las finanzas públicas sin el anticipo? Sí. Se pueden emitir letras del Tesoro. Lo que pasa es que hay que organizar la tesorería. Él dice, no, pero es que de organizar yo sé. De poner orden yo sé. Lo propone y ya está un borrador de proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Eso que menciona sería la respuesta a la declaración justificativa por parte de él, del director de Impuestos Internos, de que cómo se puede desprender de cerca de 10.000 millones de pesos el gobierno sin tener una sustitución de esos fondos. Letras del Tesoro sería la solución o una de las soluciones, o tiene razón el director de Impuestos Internos. Primero, a mí me chocó esa declaración del director de Impuestos porque el presidente Abinader lo tiene en su programa de gobierno. De hecho, si uno descarga el programa de gobierno y busca anticipo, le sale en 4 lugares distintos. Esa promesa puntual. Entonces quizás debió decirle que no lo ponga en su programa de gobierno. Pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Ya de eso estamos acostumbrados. El anticipo no es más que un préstamo que le hace la empresa al gobierno porque lo va a descontar al año siguiente. Cuando una empresa o una persona física en marzo del año 2024 declara la renta de 2023, ahí está obligado o está obligada a pagar el impuesto sobre la renta. Lo que pasa es que ese monto ya lo fue pagando anticipadamente en enero, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre del año 2023. Entonces no hay un cambio neto, es simplemente que el gobierno, en vez de recibir algo en enero, lo recibe en marzo del año siguiente. El problema es que muchas empresas se tienen que endeudar para poder pagar ese anticipo. Y al endeudarse, están comprometiendo su desarrollo, su capacidad de generar riqueza, su capacidad de crear empleos. El anticipo, eliminarlo, lo que hace es que cambia cuándo el gobierno va a recibir el monto. No reduce cantidad de dinero recibido. Exacto. Pero para eso están las letras del Tesoro. Las letras del Tesoro son esas emisiones que el gobierno hace en un mes, sabiendo que cuando le entra el dinero del impuesto sobre la renta ya tiene cómo repagarlo. Son a mucho menor tasa de interés. Entonces, ese es el mecanismo idóneo para manejar la liquidez del gobierno y no exigirle a las empresas que se descapitalicen, que dejen de invertir, que dejen de producir, que dejen de crear empleos para financiar al gobierno. Hay una figura que va creciendo con el tiempo y es la informalidad en la República Dominicana en la parte de la producción. Más de un 50% de nuestra actividad económica es informal. ¿Eso hasta dónde resuelve una situación de que cada quien que vaya resolviendo su vida, o qué podía crear eso con el tiempo? Es que en la medida en que el sistema tributario se va simplificando,
se van eliminando impuestos que generan más mal que bien, se va promoviendo la formalidad. Esas empresas se formalizan, pasan a crear más empleos, pagan más impuestos. ¿Por qué? Porque la informalidad reduce la base tributaria. O sea, si el gobierno tiene que cobrar 100, como hay muchos informales, nada más cobra 40. Pero como el gobierno quisiera tener 100, le pone más impuestos. Pero al ponerle más impuestos, en vez de cobrar 40, cobra 35. Y así es un círculo vicioso de poca recepción de impuestos y aumento de la tasa, ¿Y cuáles son las acciones del gobierno o de los gobiernos? Porque eso no es hoy solamente. De esa presión para buscar recaudar más y entonces más personas se van a la informalidad. ¿Cuáles son algunas de esas acciones? Primero es la simplificación. En este país es sumamente complejo pagar impuestos. Porque hay muchos impuestos, porque cada impuesto tiene distintas tasas, porque hay muchas exenciones, porque el proceso es poco amigable. Entonces, se debe simplificar el pago de impuestos. Por otro lado, se debe incentivar a que la empresa se formalice. ¿Cómo? Y ya se ha hecho antes y se continúa haciendo, incentivándolas a través de compras del Estado. Cuando el INAVIE dice, yo quiero comprar pan para los estudiantes, para el desayuno escolar, ¿qué le dice a las panaderías? Pero tienen que estar formalizadas. Entonces la panadería piensa, mira, me voy a formalizar porque con eso logro venderle al gobierno. Esa es otra estrategia. Y un tercer elemento que siempre ayuda es a través de asistencia técnica. O sea, que especialistas ayuden a las empresas a cómo formalizarse, a cómo licitar para el gobierno, a cómo solicitar al Infotep los entrenamientos. Eso ayuda a la formalización. Entonces, digamos que es pasando la mano y con una correa en la otra. Es difícil estar formalizado como empresa, una empresa mediana aquí en República Dominicana con nuestro esquema. Sobre todo para la micro y pequeña, sí. Para la micro y pequeña empresa tiene muchas dificultades porque tiene altos costos. Yeah. Y por el otro lado, el ingreso le varía mucho, porque un mes le va muy bien, el otro no tanto. Entonces, por eso, insisto, una empresa que dice, mira, a mí me fue bien el año 2022, pero este año 2023 no va bien. Pero, ¿Cómo voy a pagar un anticipo utilizando la información del año anterior? ¿Y qué papel juega en algo que ya nosotros estamos habituados a que yo te facturo 100,000 pesos a crédito, pero tú estás, un ejemplo odioso, estás en Harvard, vienes a los 3 meses, tienes el dinero aquí, pero no me pagas. Sin embargo, yo los 18,000 pesos de ITEVIS los tengo que pagar, porque si no hay firma tuya hasta que venga, no recibo mi pago. ¿Eso qué significa? Es ITEVIS que tienes que pagar, aún no lo hayas cobrado. Yo me voy más lejos. Eso pasa con el gobierno también. El gobierno le compra algo a una empresa, no le paga. Le paga 3 meses, 4 meses, 6 meses, pero ya le cobra impuestos. Por eso. Eso es lo que se conoce en lenguaje técnico como el cobro de ITEVIS por lo devengado, no por lo pagado. Ya hiciste la venta, ya yo asumo que eso se dio. Pero fue usted, gobierno, que le vendí y usted no me ha terminado de pagar. Ah, no. Hable con el ministerio que le compró. Mientras tanto, aquí, venga y pague. Y eso es lo que termina es exprimiendo a la empresa. En otros países, ¿conoces que se utilice esta manera del IVA, del ITEVIS? Sí, debo decir que el ITEVIS o el IVA, en la mayor parte de los países se le conoce como IVA, impuesto al valor agregado, es sobre lo devengado, o sea que no es exclusivo de la República Dominicana. Por eso yo creo que lo fundamental es hacer el cambio es en las ventas al gobierno. Y en esas incomodidades para las empresas formalizadas, las que dice, las pymes, las pequeñas, las medianas, ¿qué papel juega el sistema laboral que tenemos? Cuando si tenemos 10, 12, 15, 20 empleados y necesitamos entonces, por la razón que sea, bueno, ya cierro la empresa, debo liquidarlo, pero no voy a poder, o hay alguien que tiene acumulado 1 millón de pesos en prestaciones. Ese esquema, tú que conoces también el sistema norteamericano, claro. Que es diametralmente opuesto en muy ese aspecto, distinto. ¿Qué tú opinarías? Porque la parte política no se atreve muchas veces a opinar sobre eso. El código laboral dominicano, el código de trabajo, es un código proteccionista. Distinto a los Estados Unidos, que tal como dices es diametralmente opuesto. En Estados Unidos no hay protección a los trabajadores casi.
pero tampoco es el más proteccionista de todos. Hay otros códigos, sobre todo en Sudamérica y en algunos países europeos, que protegen mucho más al trabajador de lo que se hace en República Dominicana. Entonces nosotros somos como moderados. ¿Dónde está el tema? En que la dinámica laboral en República Dominicana está muy judicializada. Me explico. Cuando una empresa tiene un problema con un trabajador, de una vez viene la demanda. Con la demanda viene el embargo. Con el embargo viene el paro de las labores. Entonces yo creo que tenemos que pasar a desjudicializar el conflicto laboral a través del arbitraje, por ejemplo, a través de la eliminación de muchas cláusulas que exacerban el problema. Yo creo que el Código Tributario a veces ayuda más a los abogados laboralistas que se la pasan en las cortes que incluso más que a los propios empleados. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Ponernos la mano acá? No, yo creo que tenemos que abordar una buena modificación del Código de Trabajo para actualizarlo, para dinamizarlo. Es que las dinámicas de trabajo hoy son distintas. Hoy en día hay más choferes de Uber que empleados de empresas de taxi. Cada vez más son las personas que alquilan un Airbnb que las personas que van a hoteles. Entonces, el mundo laboral ha cambiado mucho y cada vez que hay un cambio en la sociedad, las distintas leyes tienen que actualizarse para dar respuesta a las necesidades del momento. Hay un tema que el mundo político, estoy hablándote a ti como si no fueras político, estoy muy comedido contigo, pero ustedes los políticos, sobre todo cuando llegan a gobierno, Juan Ariel, no mencionan la posibilidad de mirar la condición del establecimiento hace años y años y años de una figura que se llama exenciones. Sí. Primero definamos las exenciones. Es un esquema en donde el Estado a ciertas actividades productivas les exonera el impuesto. Por ejemplo, aquí todo el mundo paga impuestos sobre la renta, pero si es una zona franca, está exenta de ese pago. Si es una empresa agropecuaria, está exenta de ese pago. Turismo. Turismo dependiendo de la localidad. Pero hay exenciones claro. desde hace mucho tiempo sí, claro. que favorecen al sector turístico, claro el sector sí. transporte, Juan Ariel, minería, el sector energético. Energía, cine. Muy bien, eso debemos vivir con eso que está ahí y no, tenemos que hacer una evaluación rigurosa, técnica, de cuál es el costo-beneficio de cada exención. Es decir, bueno, le estamos dando esta exención a zona franca. Bueno, pero zona franca crea mucho empleo, eso dinamiza la economía, eso paga salarios que al final me lo terminan consumiendo en pago de ITEVI. Perfecto, a zona franca mantengámosle las exenciones. Turismo, bueno, lo que pasa es que hay exenciones en polos que ya anteriormente eran de desarrollo, pero ya son polos completamente desarrollados. Entonces, en turismo, racionalizar más la aplicación de las exenciones de Confotur. Cine, excelente que sigan viniendo muchas películas extranjeras porque eso crea empleo, eso dinamiza, porque son gente que vienen a instalarse en los hoteles por muchos meses, a comer comida dominicana, a contratar seguridad, transporte, perfecto. Pero quizás ya no a las películas dominicanas. Entonces, por eso digo, en cada caso una evaluación rigurosa, técnica, donde se da cuenta de, mira, la exención sí o la exención no, o la exención en este lado y no en este. Esa evaluación, aunque lo explicas, la determinación, pero también podría implicar eliminación de parte de ellas. Absolutamente, hay exenciones que corresponde ya eliminarlas. Entonces hay una situación con lo que dices, Juan Ariel. Eres PLD, eres de su equipo económico del PLD, estás en oposición. Si ocupa ese asiento mañana en la noche alguien de Fuerza del Pueblo que es oposición, podría coincidir exactamente en ese aspecto con lo que indicas. Ahora bien, en agosto del 2024, si él o tú son gobierno, el equipo económico de ese partido nuevo que surja, no creo que mantenga esa promesa, ese postulado, ese criterio. Eso es lo que pasa. En oposición escuchamos propuestas interesantísimas que nos motiva a votar por ustedes. Cuando llegan a gobierno, no lo hacen, Juan Ariel. El tema de las exenciones es un tema de esos recurrentes
que nunca se cumple. Cuando yo iba a ingresar al gobierno, un amigo me dijo, mira, te voy a describir la labor del gobierno. Es como en béisbol. Ningún bateador tiene promedio 1000. Si tienes promedio 333, excelente, eres de Salón de la Fama. Entonces me dijo, con esto te quiero decir, Juan Ariel, no pretenda que todas tus ideas se van a implementar, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Intenta que la mayoría se implementen. Entonces, en los gobiernos del PLD, la mayor parte de las cosas que prometieron la cumplieron. Se prometió la jornada escolar extendida, se implementó la jornada escolar extendida. Se prometió la eliminación del analfabetismo, se eliminó el analfabetismo. Se prometió la ampliación del programa de medicamentos de alto costo, se implementó alto pero costo. Las promesas, y no hablando de PLD, sino de los gobiernos, las promesas en el área fiscal no se llevan a cabo. Por ejemplo, ahí está la parte que tiene que ver, Juan Ariel, y disculpa, te doy la palabra inmediatamente, la parte que tiene que ver no solamente con las exenciones, sino con la reforma fiscal que se va posponiendo. Lo que pasa es que eso está contemplado en el pacto fiscal. Así está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo dice pacto educativo, eléctrico y fiscal. El gobierno pasado decidió, vamos por parte, porque el pacto educativo se necesita porque le estoy dando el 4%. El pacto eléctrico se necesita porque se me van cada año entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Entonces, hasta que yo no ponga estas dos patas bien puestas, esta tercera no me queda floja. Se hizo el pacto educativo, se hizo el pacto eléctrico que no se firmó porque el PRM no quiso firmar y desde que llegó al gobierno lo firmó sin cambiarle una coma. Lo que seguía era el pacto fiscal. Entonces estamos a la espera del pacto fiscal y cuando llegue el PLD al poder en el 2024 trabajaremos en el pacto fiscal. Vamos a cruzar al plano internacional en estos minutos que nos quedan. La Reserva Federal norteamericana continúa, aunque a un ritmo un poquito más reducido de velocidad, aumentando las tasas de interés. Nosotros que iniciamos en noviembre del 2021 a hacer incrementos, pienso que llegamos a 10 u 11 incrementos, nos hemos detenido hace 6, 7, 8 meses. Y ya le estamos bajando. Y ya le estamos bajando, o sea, somos mejores manejadores que la reserva, que la economía, el sector económico norteamericano oficial, que ellos todavía van subiendo y ya nosotros empezamos a bajar. Lo que pasa es que Estados Unidos puede continuar aumentando las tasas de interés porque tiene una tasa de desempleo mínima histórica. Ya. El desempleo en Estados Unidos es 3.4%. Los salarios han crecido un 16%. Ese no es el caso de República Dominicana. En República Dominicana todavía no se han recuperado los empleos formales que se tenía previo a la pandemia. El incremento del salario está muy por debajo del aumento de la inflación. Entonces, digamos que Estados Unidos todavía puede manejar ese paciente y nosotros, como se nos cae a veces de un lado y a veces de otro, tenemos que vivir poniéndole una inyección para recuperarlo. Por eso es que son dos contextos muy distintos. De todas formas, la reducción de la tasa de interés en República Dominicana en momentos en donde Estados Unidos la seguirá subiendo es un riesgo, porque tiene un riesgo cambiario. Puede venir una devaluación. Siempre que se reduce el diferencial de tasas de interés, la gente dice, ya no quiero invertir en pesos, ahora voy a invertir en dólares. Y eso es un riesgo que le viene a este país en lo que queda de año. ¿Sí? Sí, sí. Eso es economía 101, la relación entre diferencial de tasas de interés y cambios en el precio de la moneda. Ya. Y siguiendo, Juan Ariel, en el plano internacional, hay una figura, algunos economistas la tildan no de utópica, pero lejos en el tiempo. Tu opinión sobre la desdolarización. Justamente hoy escribí un artículo sobre ese tema, si era el fin del dólar como la moneda de referencia internacional. Lejos de ser eso. Yeah. Todavía el 90% de las transacciones a nivel mundial se realizan en dólares, las transacciones cambiarias. 90% de todas las transacciones cambiarias se hacen en dólares. Tenemos que casi el 60% del comercio se realiza en dólares. O sea que cuando Brasil le compra a Argentina, Turquía, España, le compra en dólares y viceversa. Gran parte del crédito que se cede, aún en países que no son Estados Unidos, se ceden en dólares. Entonces estamos lejos de que Estados Unidos pierda esa preeminencia y yo lo que creo es que, además, la gente piensa
que que va a ser China que tome ese lugar, el renminbi chino que tomará ese lugar. Pero es que China tiene demasiadas restricciones de capital. En China no se puede sacar y entrar moneda renminbi libremente. Entonces, si una moneda no puede circular libremente por el mundo, no puede ser el referente mundial. Entonces, yo creo que Estados Unidos obviamente seguirá perdiendo preponderancia en tamaño de la economía, pero por las próximas décadas seguirá siendo el dólar la moneda referente. Para República Dominicana, ¿sería utópico, conveniente, posible, lo descartas, que nuestra economía pueda ser dolarizada en un futuro? Creo que no es conveniente. Creo que se pierde un componente importante del manejo económico, que es la política cambiaria, y eso normalmente se realiza cuando hay problemas de hiperinflación, que no lo estamos viviendo y que no hemos vivido. Tuvimos alta inflación en el 2003-2004, pero no hiperinflación, que ya es por encima de 100%. Entonces es una medicina que por el momento no necesitamos. Como que a un paciente joven le diga, ¿le tengo que operar la columna lumbar? No, ¿para qué? Muchacho joven, no tiene hernia, no tiene protusiones. Así mismo es la economía dominicana. Esa medicina no la necesita. El Estado dominicano como gestor, como administrador, habría que ponderar muy bien para calificarlo. Te pregunto en torno a un criterio que externó en ese asiento días atrás el exgobernador del Banco Central, José Lois Malcún. Él se muestra partidario de que las empresas distribuidoras de electricidad sean privatizadas. ¿Tu opinión? Yo creo que primero nosotros tenemos que invertir en mejorar la eficiencia de las distribuidoras. Nosotros ahora mismo tenemos unos niveles de pérdida cercanos al 34%, donde una EDESTE tiene pérdida de 52% y una Edenorte tiene pérdidas de 24%. Con esos niveles de pérdida, nadie nos la va a querer comprar. Y si nos la quiere comprar es a precio de vaca muerta. Entonces, lo primero es continuar con un plan que ya se tenía del Banco Mundial y del BID de reducción de pérdidas, que se descontinuó y ya las pérdidas en este gobierno están aumentando. Entonces, mejorar la eficiencia de las distribuidoras y eventualmente se pudiera pensar en privatizar la comercialización, que es un componente específico que realiza la distribuidora. Finalmente, Juan Ariel, ¿qué es o cuál es el tema que a ti, como ciudadano, como político, como ente público, te preocupa más de tu país, República Dominicana? Educación. Sin educación no vamos a alcanzar los nuevos niveles de desarrollo que necesitamos. Bien. Juan Ariel, agradezco mucho tu visita acá a la hora 22 en tu nueva responsabilidad profesional. Espero que los resultados sean positivos. Dios mediante. Y el país está pendiente de su profesor, Juan Ariel Jiménez. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Señores, mañana nueva vez en la hora 22 les espero a la misma hora.